Muchas gracias a los organizadores por invitarme, a mis compañeros de mesa por dejarme colarme, pero es que si no, no llego al tren. Así que, bueno, ya lo hemos dicho esta mañana, el deporte tiene indudables beneficios a nivel global y en concreto a nivel cardiovascular. También se ha asociado con muerte súbita durante la práctica deportiva, con lo cual, en realidad, aunque no sabemos si ha sido así, en realidad vamos más con Messi, ¿no? El deporte es sano, es saludable, pero no todo el deporte para cualquiera, sino el deporte adaptado a la salud o presencia de cardiopatía de la persona que lo vaya a hacer. Vamos a ver un repaso a las técnicas de imagen que utilizamos para diagnosticar al deportista, ¿no? Son 4 en realidad: la RESO, el TAC, la ECO y la medicina nuclear. Bueno, son las 4 técnicas de imagen habituales que tenemos. Tienen diferencias técnicas en cuanto a resolución espacial, temporal, reproducibilidad, radiación, no radiación, tamaño de campo, etcétera. Y bueno, no voy a hablar de las otras técnicas, pero simplemente voy a decir, ya lo sabéis todos, la ecocardiografía es siempre la primera técnica de imagen en la valoración por imagen de una posible patología cardiovascular. No tiene contraindicaciones, puede tener dificultades y está indicada realmente en prácticamente todas las cardiopatías. Medicina nuclear, creo que aquí tiene muy poco papel. La utilizamos habitualmente para detección de isquemia. En algunos estudios en insuficiencia cardíaca se puede utilizar para ver inervación, en amiloidosis para diagnosticar ATTR, pero en general en el ámbito deportivo no tiene utilidad. El TAC, hasta hace unos pocos años era fundamentalmente una técnica anatómica, simplemente veíamos las coronarias y ya, o veíamos el calcio. Y en los últimos equipos, que ya son equipos mucho más rápidos, que permiten adquisición en 1 o en 3 latidos, podemos hacer estudios dinámicos, podemos hacer estudios de perfusión, podemos valorar la reserva fraccional de flujo con TAC o incluso se puede hacer realce tardío, con lo cual digamos que el ámbito de aplicación del TAC va aumentando. ¿Cómo lo aplicamos en el deportista? En realidad, en deportistas jóvenes, que son la mayoría, tiene una única indicación clara, que es la anomalía coronaria. Pero las anomalías coronarias, cuando sospechamos una anomalía del origen coronario, lo vamos a ver perfectamente con eco y si no con reso, y así nos radiamos. Si ya sospechamos una anomalía del trayecto o de la terminación, quizás estaría más indicado hacer un TAC. Aquí vemos, por ejemplo, 2, no sé si hay puntero, bueno, el caso de la izquierda es una coronaria derecha anómala vista con TAC, el caso de la derecha es la misma coronaria vista con reso, con lo cual veis que para ver origen coronario la resonancia sirve perfectamente. ¿Qué ocurre con el deportista mayor? Esto ya es otra cosa. Como ha dicho antes el doctor Lucena, en personas mayores de 35 años, el 85%, en Sevilla al menos, fallecen por enfermedad coronaria. Se detecta enfermedad coronaria. Cada vez vemos más personas mayores que quieren hacer deporte y eso es buenísimo. Y como dice Carlos Soria, por la edad nadie puede dejar de hacer las cosas que quiere. Por lo tanto, cada vez más vamos a ver deportistas de más edad. Ya sean deportistas como creo que era Michael Jordan, creo, o Gebre Selassie, o ella, que ya no me acuerdo cómo se llama, o sean deportistas amateur. Bueno, fijaos, esto es el Maratón de Nueva York del año 2017, 50.000 y pico participantes, 100 eran mayores de 70 años y de esos 100, el 30% era la primera vez que corrían una maratón, con más de 70 años, ¿no? Que nunca es tarde para empezar, pero bueno, no sé yo si es justo lo mejor, ¿no? Pero bueno, cada vez más deportistas mayores, lógicamente los factores de riesgo que producen enfermedad coronaria a lo largo de la vida pues se van acumulando y quieras que no, pues con 70 años todo el mundo tiene calcificación coronaria y en ese ámbito de deporte de personas mayores sí que el TAC puede tener un papel, porque vamos a ver enfermedad coronaria, ya sea con, como digo, puramente anatómico o con técnicas de perfusión, técnicas dinámicas como es la perfusión o la reserva fraccional de flujo, que está empezando. Ya sabéis que no hay, solo hay realmente 1 o 2 softwares aprobados y que son carísimos, y los demás pues lo que hacemos es tener softwares así un poco piratilla, ¿no? Que nos da una idea, no lo puedes poner en el informe, pero sí que te puede ayudar en el diagnóstico.
Como digo, el TAC, muy buen rendimiento diagnóstico, mucha sensibilidad para detección de enfermedad coronaria, no tanta especificidad y un valor predictivo negativo muy bueno que te da un periodo de como dicen los ingleses, clearance, que no sé cómo se traduce exactamente en castellano, pero bueno, te dice que puedes estar tranquilo durante más o menos 8 o 10 años después de hacerte un TAC en el que no se detecta ninguna patología significativa o no significativa. Y ya entramos en la resonancia. La resonancia bueno, tiene múltiples secuencias, esta disponibilidad de tantas secuencias, las que todos tenemos, las que a lo mejor no tenemos todos, nos permite una aproximación global, integral, de la cardiopatía que pueda tener un paciente, o en este caso, un deportista. Como digo, en los menores de 35 años, aunque el doctor Lucena nos ha dicho que hay un 27% de pacientes personas que fallecen por enfermedad coronaria, queda un 73% restante que es por alguna otra causa. Entonces, por eso aquí la resonancia es la técnica de elección. ¿Por qué? Bueno, primero, por su exactitud y su reproducibilidad en la cuantificación. Cuantificación de volúmenes, dimensiones, grosores, en fin, de ventrículo izquierdo, de ventrículo derecho, que sabéis que con el eco es difícil, con la reso es fácil, relativamente fácil o más fácil, valorar el ventrículo derecho. Y luego con técnicas pues, de deformación, ¿no? El tagging, el feature tracking o incluso el tensor de difusión, que realmente está disponible en muy pocos centros, pero ya veremos si tiene algo que aportar en el futuro. ¿Qué más podemos cuantificar? Los flujos. Hasta ahora teníamos el flujo 2D, veíamos, pues esto es un corte transversal de la válvula aórtica, y la vemos en el medio, forma triangular. Ahora tenemos el flujo 4D, que lo que hacemos es adquirir un volumen tridimensional sincronizado con el tiempo, y offline lo podemos evaluar. Por ejemplo, en este caso, pues podemos ver este paciente que tenía insuficiencia mitral y tricúspide. No sé si esto funciona, me parece que no. Pero bueno, en las imágenes arriba hemos alineado con la insuficiencia tricúspide y la podemos medir, y podemos medir el orificio regurgitante anatómico. A lo mejor no de forma muy exacta, pero sí que nos da más información, y por supuesto el volumen regurgitante y fracción regurgitante. En las imágenes del centro estamos viendo la insuficiencia mitral, y abajo pues bueno, una reconstrucción 3D. ¿Qué más tenemos de cuantificación? La perfusión. Hasta ahora hemos hecho la perfusión cualitativa. Inyectamos un fármaco, generalmente en nuestro caso dipiridamol, puede ser adenosina, puede ser regadenoson. Inyectamos el contraste durante el máximo efecto del vasodilatador y vemos las zonas donde hay hipoperfusión. En los últimos años se ha ido también un paso más allá y ya tenemos la perfusión cuantitativa, en la cual obtenemos estos mapas de color que veis debajo, que nos permiten calcular en modelo de 16 segmentos la perfusión en estrés, la perfusión en reposo, el flujo sanguíneo miocárdico y la reserva de perfusión. Estos datos, que a lo mejor en enfermedad coronaria pues no son necesarios, porque ya la imagen cualitativa nos da información, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica pueden ser de utilidad para realmente identificar y filiar mejor a estos pacientes. Pero donde la resonancia hace algo que no hacen los demás es en la caracterización tisular, ¿no? La resonancia es la reina de la caracterización tisular, tanto con secuencias sin contraste o lo que denominamos autocontraste, es decir, la grasa o el agua, como en secuencias con contraste. En el caso de la izquierda, si veis, la flecha está señalando una línea blanca dentro del miocardio. Esa línea blanca es grasa, y sabemos que es grasa porque cuando aplicamos un pulso que específicamente anula la grasa, vemos que esa línea que ahí era blanca en la siguiente imagen es negra. Por lo tanto, sabemos que es grasa y podemos decir este paciente tiene una metaplasia lipomatosa, posiblemente era un infarto. En la imagen de la derecha, la flecha está señalando esa zona blanca, es una secuencia T2, por lo tanto es agua. Esa imagen es una imagen de un infarto reciente, un infarto agudo, que muestra el edema propio del infarto. Viendo el patrón del agua podemos saber si es una miocarditis, es un infarto, etcétera, y siempre en fase aguda. Pero, bueno, más allá del autocontraste, que quizás es lo que había antes de que hubiera el gadolinio, y del gadolinio ya hace más de 20 años que lo tenemos las secuencias de realce tardío de gadolinio. En estas secuencias, en las cuales se inyecta el contraste y a los 10 minutos, con una secuencia específica, vemos si queda contraste miocardio. El contraste debería haberse lavado. Si sigue miocardio, eso es anormal y lo vamos a ver brillante, por eso lo vemos blanco, ¿no? Y las flechas
naranja oscuro, están señalando esa zona de miocardio blanco, miocardio cicatrizado, y según el patrón que tenga, sabemos si es un infarto o es intramiocardio y es una miocardiopatía, o es subepicárdico y es una miocarditis antigua. Y en los últimos años también hemos pasado un punto más allá en la caracterización tisular con las secuencias paramétricas. Las secuencias de realce tardío son unas secuencias, digamos, relativas. Necesitan ver miocardio sano, negro, en la imagen, para poder establecer qué es blanco, qué es miocardio anormal. En aquellas patologías en las que hay una afectación intersticial global, el realce tardío no tiene tanta utilidad porque no hay un valor negro, un valor de referencia ante el cual hacer la imagen. Las secuencias paramétricas miden directamente los tiempos T1 y T2 del miocardio. El tiempo T1 es el tiempo de relajación longitudinal, tiempo T2 tiempo de relajación transversal, y son característicos de cada tejido y de cada situación patológica, como veis en la imagen de la derecha. De hecho, el T1, que es lo que más utilizamos, presenta sus mínimos valores cuando hay grasa, a continuación cuando hay hierro, luego vienen los valores de normalidad y luego ya empezamos con las miocardiopatías, la cardiopatía hipertensiva, y lo que tiene más T1, un valor T1 más alto, es la amiloidosis y el infarto agudo o el edema. Por lo tanto, entre las secuencias morfológicas, la cuantificación, los flujos, la perfusión cuantitativa, el realce tardío, el autocontraste y las secuencias paramétricas, conseguimos obtener una información muy global de los pacientes. ¿Cuándo vamos a hacer una técnica de imagen en un deportista? Pues generalmente cuando hay síntomas inexplicados, a lo mejor haremos una eco. Cuando hay alteraciones en el electro que nos hacen sospechar una cardiopatía, cuando hay arritmias ventriculares que nos hacen sospechar una miocardiopatía ritmogénica, una miocarditis u otras situaciones, o si sospechamos una coronaria anómala, también en la patología de aorta, en donde no voy a entrar hoy, y como he dicho al principio, en la valoración del deportista veterano. Cuando vamos a valorar un deportista en el que sospechamos una cardiopatía, tenemos que ser conscientes de que existe una zona gris, como veis en esos círculos, ¿no? El corazón de atleta puede tener signos en común con la miocardiopatía ritmogénica, con la hipertrófica, con la no compactada y con la dilatada. Por lo tanto, es importante ser capaz de identificar el corazón sano, corazón del deportista que presenta unas adaptaciones fisiológicas específicas y sanas y normales, ¿no? Dependiendo del tipo de deporte, de la edad, del sexo, del tamaño de la persona, va a haber unas adaptaciones determinadas. ¿Qué adaptaciones son? Vamos a ver dilatación ventricular, hipertrofia dentro de unos límites, con una relación entre la masa y el volumen dentro de unos límites, una dilatación balanceada de ambos ventrículos. Las aurículas pueden estar levemente dilatadas, pero no de una forma exagerada. No va a haber valvulopatías significativas, pero sí que puede haber unas valvulopatías leves, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. No va a haber disfunción diastólica, no vamos a ver edema. No vamos a ver defectos de perfusión, hacemos un estudio de estrés y en principio no veremos realce tardío, pero sí que lo podemos ver y luego hay algún ejemplo. Entonces, bueno, nosotros hace varios años nos planteamos estudiar en deportistas de élite, deportistas de alto nivel, establecer los valores de normalidad con resonancia de todos estos parámetros que para nosotros son útiles en la actividad clínica diaria, ¿no? Entonces, bueno, pues estudiamos un montón de parámetros de ventrículo izquierdo, unos cuantos también de ventrículo derecho, y obtuvimos unas gráficas de normalidad para hombres y para mujeres. No es un tamaño muestral enorme, son 148 atletas, pero bueno, creo que es de los más grandes que hay, al menos en Europa, ¿no? Y bueno, pues estos especie de nomogramas son útiles para establecer ante un caso que nos llega, paciente con dilatación ventricular, disfunción sistólica leve, que no tengo claro si es una miocardiopatía o no, pues con los valores de normalidad pues nos facilita el trabajo. Además de esos valores de normalidad, también hemos estudiado, y esto espero que se publique este año, a ver si tenemos suerte, los valores de strain, los valores de deformación. Curiosamente, en los deportistas, aunque la fracción de eyección prácticamente es idéntica a los sujetos sanos, el strain está disminuido. Y está disminuido el strain longitudinal y en el ventrículo derecho también el strain radial.
y pensamos que es que la mejor sincronía contráctil hace que la fracción, bueno, al menos es una teoría que tengo yo, que hace que la eficacia de la contracción sea buena, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos un paciente en la vida, digamos, asistencial, ¿no?, con los pacientes, cuando vemos un estudio que no tenemos claro si la fracción de eyección es normal o no y vamos a ver el strain, pues aquí los deportistas no nos sirve porque el strain va a estar disminuido, pero también dentro de unos límites de referencia. ¿Y qué pasa con el realce tardío? Antes decía que o no hay, o si hay muy poco. Bueno, hicimos un estudio hace unos añitos, hace 12 añitos. Bueno, con 12 atletas veteranos de élite, eran británicos, y en ellos encontramos un 50% de realce tardío, el 50% de ellos, 6, tenían realce tardío, incluso con patrones que sugerían un infarto, ¿no? Pues pacientes, o sea, personas que nunca habían tenido ninguna patología y que, ya digo, eran deportistas que habían sido de élite en la juventud y seguían haciendo deporte. Más recientemente, y esto es, yo creo que se publicó el año pasado, hemos hecho algo similar, esto ya en España, con 23 ciclistas profesionales, pero profesionales que han ganado alguna etapa o del Tour, o del Giro, o de la Vuelta a España. Bueno, ya son veteranos, ahora con una edad media de 46 años. En el caso español, pues mejor que los ingleses, ¿no? En estos, el 23% de ellos presentaban realce tardío y ninguno tenía un patrón isquémico. Por lo tanto, al final, bueno, la conclusión que sacamos es que puede haber pequeños focos de realce tardío, de patrón no isquémico, y que afecta de muy escasa extensión. En nuestro estudio era el 0,6% del ventrículo izquierdo, o sea que eso no es nada, casi que lo vemos porque usamos 3 Tesla, que si no igual ni lo veríamos. Entonces, bueno, una vez que tenemos los valores de referencia y sabemos cómo es un deportista normal, entonces podemos ir a determinar si lo que vemos en un deportista en concreto que nos llega a la unidad de reso es normal o anormal. Por ejemplo, diagnóstico diferencial de la dilatación de ventrículo izquierdo. Hasta el 15% de los atletas desarrollan una dilatación de ventrículo izquierdo severa y hay que hacer un diagnóstico diferencial con la miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo 2 casos. Fijaos, los dos tienen un volumen telediastólico muy similar, 135 el de la izquierda, 139 el de la derecha, fracción de eyección 53-47, casi iguales. Los dos tienen hipertrofia ventricular izquierda de patrón excéntrico, es decir, la masa respecto al volumen está dentro de la normalidad. El paciente de allí tiene una pequeña hipocinesia septal, veis que el septo hace una cosa rara. La fracción de eyección ventrículo derecho también es bastante similar, un poco mejor la de este. La aurícula izquierda del primero no está dilatada, la del segundo algo dilatada. El primero no tiene valvulopatía, el otro tiene pues una insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica ligeras ambas, ¿no? Pero vemos el realce tardío, el primero no tiene realce tardío y el segundo presenta un patrón intramiocárdico de realce tardío septal. Por lo tanto, bueno, sabemos que el primero es un atleta y el segundo es una miocardiopatía dilatada que a lo mejor pues ha pasado desapercibida hasta este momento, ¿no? Y además, si hacemos estudio de T1, secuencias paramétricas, vemos que en el primer caso el T1 es normal y el volumen extracelular es bajo, que es lo normal en un deportista, que tenga un volumen extracelular por debajo de 27%. En el otro caso tenemos un T1 ligeramente elevado, T1 nativo, y un volumen extracelular elevado. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hasta el 2% de los atletas desarrollan una hipertrofia del ventrículo izquierdo severa y hay que hacer diagnóstico diferencial con la miocardiopatía hipertrófica. Los límites de normalidad del grosor parietal, bueno, yo ni me los sé, o sea, yo tengo una chuleta y me los veo cada vez porque es que, como veis, pues depende si es hombre, mujer, adulto, niño, afroamericano, caucasiano. Entonces, bueno, todo lo que se pueda apuntar es mejor no recordar. Yo lo tengo en un papel. Bueno, pues en este caso hacemos lo mismo, hacemos un estudio de cine, vemos que en ambos la masa ventricular está elevada también, el primero 105 gramos metro cuadrado, para nosotros es normal, anormal por encima de 80, el otro paciente 121 gramos metro cuadrado, con un patrón de masa respecto a volumen normal en el primer caso, anormal en el segundo. Los volúmenes están bien o quizás esté ligeramente en el límite alto. Aquel de allí tiene la aurícula izquierda también dilatada. A ver si aparecen los cines, vale.
vemos, les hacemos un estudio de perfusión en este caso y fijaos en el 2 cámaras se ve ese defecto de perfusión en cara inferior y en cara anterior. Es un defecto de perfusión concéntrico. Y además en las secuencias de realce tardío, el primer paciente no tiene realce tardío y el segundo presenta un realce tardío intramiocárdico anterior, que es típico de la miocardiopatía hipertrófica. Entonces sabemos que este es un atleta quizás un poco más hipertrófico de lo que toca, y aquel es una miocardiopatía hipertrófica. Y también las secuencias T1 nos ayudan. Este paciente tiene un T1 nativo y un volumen extracelular normales, y aquel de allí tiene un T1 pelín elevado y un volumen extracelular elevado. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho generalmente es una pesadilla para todo y en la reso no tanto, pero también algo, ¿no? Hasta el 28% de los atletas tienen dilatación de ventrículo derecho que se puede confundir o hay que hacer diagnóstico diferencial con la miocardiopatía arritmogénica. En este caso vamos a ver los volúmenes, vamos a ver la fracción de eyección, vamos a ver el ratio de volumen telediastólico del izquierdo respecto al derecho, de la fracción de eyección izquierda respecto a la derecha, vamos a ver si hay realce tardío, etcétera. Por ejemplo, fijaos aquel caso de allí, vemos perfectamente la acinesia que tiene en la pared lateral, en el 4 cámaras, el realce tardío que presenta este otro caso, que es una forma izquierda, en septo y en pared inferolateral, o aquella imagen de allí de tracto de salida de ventrículo derecho, que vemos una acinesia muy marcada en el tracto de salida. Además, en la propuesta de nuevos criterios diagnósticos de la arritmogénica, de los criterios de Padua, de Domenico Corrado, se propone el realce tardío. O sea, el realce tardío es un criterio mayor y es necesario para poder diagnosticar las formas izquierdas. Por lo tanto, aquí también es de ayuda. La hipertrabeculación miocárdica, creo que no me voy a meter, pero bueno, es un diagnóstico que casi todas las semanas tenemos algún paciente para diagnóstico diferencial de miocardiopatía no compactada y es rarísimo ver realmente una no compactada. El 40% de las personas tenemos hipertrabeculación. Tenemos, bueno, yo no sé si la tengo, pero tienen hipertrabeculación. Y tener hipertrabeculación no es lo mismo que tener una no compactación. Lo que tenemos que ver es que la porción compacta se contrae normalmente, que eso es normal. El ratio no compactado, aunque se ha establecido un valor que es 2,3, que lo estableció Stefan Petersen hace un montón de años, realmente no debería ser un valor único porque cambia con la edad. Entonces, ahí tenemos una zona de mejoría, ¿no? Aquí os presento, por ejemplo, un caso. Este es un paciente que veis que tiene una hipertrabeculación ahí en la zona inferolateral. Tiene un volumen normal, fracción de eyección normal, un ratio no compactado de 2, una porción de trabeculación planimetrada en todo el eje corto del 17%, eso es todo normal. Y fijaos el otro caso, ¿no? En el otro caso cualquiera ve que ahí hay una hipertrabeculación anormal con una alteración contráctil clarísima y con ausencia de engrosamiento de la porción compacta. Por lo tanto, ese otro caso es una no compactación. Nunca hay que fiarse de un solo criterio, sino que, bueno, aquí he puesto 6, nosotros solemos usar 3 y además lo solemos ver varios, ¿no? Porque es un diagnóstico bastante difícil. Y la miocarditis, simplemente 2 palabras, es también un diagnóstico fácil de hacer con resonancia, tanto en la fase aguda como en fase crónica. Necesitamos siempre en la fase aguda un criterio T1, ya sea realce tardío o mapeo de T1, y un criterio T2, ya sea secuencias STIR, que detectan el edema, o mapeo de T2. Y el rendimiento diagnóstico es mayor con esas técnicas que con los criterios de Lake-Lewis habituales. Voy a poner un caso muy rapidito. Mujer de 41 años, deportista recreativa, asintomática, hipertensa, test negativas en cara lateral, se hace un electro por motivo no sé, y le ven este electro y entonces le hacen una eco, ven una ligera hipertrofia apical, no lo tienen claro, y entonces le piden una reso. Como tiene test negativo, dicen a ver si es una cardiopatía isquémica, y bueno, le miráis todo, ¿no? Aquí posiblemente los que estáis más familiarizados ya sabéis lo que tiene. Bueno, tiene volúmenes normales, función ventricular normal, tiene ligeramente decaído el strain longitudinal, una aurícula izquierda de tamaño normal, pero cuando medimos el grosor parietal segmentario vemos que es todo normal excepto en el segmento lateroapical, que mide 14 milímetros. Si pensamos en los criterios de grosor, ¿no?, de la hipertrófica, tiene que tener algún segmento de 15 para diagnosticar. Bueno, pues este tenía 14, pero apical. Un segmento lateroapical de 14 es siempre anormal. Eso nunca va a ser algo que podamos ver, ¿no? Y hacemos mapeos T1 y T2 y vemos que a nivel global el T1 y el T2 son normales, pero a nivel apical, justo en el segmento hipertrófico, tiene un T1 nativo muy elevado y un volumen extracelular muy elevados, por lo tanto, anormal.
hacemos un estudio de perfusión con estrés, vemos un defecto de perfusión clarísimo a nivel apical, y hacemos el reposo y vemos una reserva de perfusión miocárdica muy disminuida en ese segmento apical. Entonces, esta paciente, bueno, el relce tardío, no tiene relce tardío, hacemos un estudio coronario, de coronaria, buscando coronarias anómalas como posible causa del T2, aunque de las test negativas, aunque ya sabíamos lo que tenía, y no tenía coronarias anómalas, por lo tanto es una miocardiopatía hipertrófica apical de un único segmento. Y hablando con la paciente nos dice, esto a veces es conveniente la anamnesis hacerla antes, ¿no? que tiene una madre con miocardiopatía hipertrófica apical. Se le había olvidado comentarlo. Bueno, para terminar, bueno, la eco es siempre la primera técnica de imagen, siempre la primera, y la resonancia pues hay que hacerla cuando el eco no es suficiente o es dudoso o en patologías en las que quiero estar muy seguro porque van a tener trascendencia clínica y sobre todo en el mundo deportivo quizás que hay más demanda de cardiovascular, ¿no? Bueno, y simplemente, como hemos dicho todos hoy, el deporte es muy sano y sino que se lo digan al señor Singh, que empezó a correr maratones con 89 años y con 100 decidió que se pasaba a la media maratón porque ya era mayor. Y llevó la antorcha olímpica en Londres 2012 y era un ejemplo para los ingleses. Y nada, muchas gracias.